Bien, buenas tardes nuevamente con todos. En estos minutos vamos a hablar sobre un tema muy importante, sobre la prevención y la estratificación de muerte súbita en pacientes con cardiopatía isquémica. Hay que conocer que la cardiopatía isquémica es la mayor causa de muerte súbita cardíaca. Y esto varía un poco si estamos en algún tipo de continente. De hecho, es muy frecuente en la parte de Norteamérica, en la parte de Centroamérica, pero es muy poco en la parte asiática. ¿Tendrá que ver algo los componentes familiares, los estilos de vida? No lo sabemos. ¿Nuestra población latina tendrá alguna implicancia diferente que los otros países? No lo sabemos. Pero sí también sabemos que Estados Unidos son los que probablemente más enfermedad coronaria tenga y que los que más implantan dispositivos de manera preventiva o de manera de prevención primaria. No tenemos datos exactos de estudios, pero sí algunos registros que se vienen dando con los colegas de hemodinámica sobre los registros de cardiopatía isquémica, que podrían más adelante ayudarnos para tener registros de datos locales, para poder saber en dónde estamos frente a esta data a nivel mundial. Y claro que ha habido algunos cambios en las guías, si nosotros vemos en relación al 2017 y al 2022, pero todas ellas toman en cuenta algunas características para tener una indicación de desfibrilador en cardiopatía isquémica, la fracción de eyección, la clase funcional, la inducibilidad en el estudio electrofisiológico para yo poner a mi paciente si está en riesgo o no. De hecho, nosotros tratamos de ceñirnos o ser más rígidos para implantar un DAI como prevención primaria. Probablemente las guías americanas, inclusive en los clase funcional 1 con FEBI menos de 30, ya están colocando. Es algo que difiere a veces de los europeos y probablemente nosotros tenemos que adaptarnos entre las necesidades económicas y si el paciente realmente el riesgo-beneficio se da para un desfibrilador como prevención primaria. Entonces es algo que hay que ver. Y está claro, y lo mencionaron en las charlas anteriores, que existen muchos algoritmos, alteraciones electrocardiográficas que me van a permitir prevenir algún tipo de cardiopatía arritmogénica, canalopatía, hipertrofias o demás cosas, ¿no? Pero olvidamos que la gran parte, lo que está soportando toda la muerte súbita cardíaca es la cardiopatía isquémica. Y no tenemos muchos de estos algoritmos. Hay algunos datos de algunos centros donde se ven características electrocardiográficas para prevenir o para predecir muerte súbita en pacientes con cardiopatía isquémica, se puede ver esa parte de ahí, que todavía no tenemos muchos datos, pero a lo mejor va a llegar un momento en que nosotros, cuando ya tenemos algunas alteraciones en electrocardiográfica para algunas patologías o canalopatías, también las podamos tener para la enfermedad coronaria porque va a ser muy útil. Es lo que más soporta la muerte súbita cardiovascular. ¿Y esto por qué se da? Es bastante complejo la patología, pero es importante entenderla, porque a partir de ahí nosotros vamos a poder hacer alguna estratificación que vaya un poco más allá de la clase funcional o de la fracción de eyección. Y para esto, lógicamente hay una noxa, la isquemia, que causa una injuria cardíaca, y esto desencadena una cascada de elementos inflamatorios que terminan como una fase aguda de inflamación a nivel de miocardio, y lo vemos histológicamente, y esto con el tiempo genera un sustrato para hablar de conducción lenta y generación de circuitos con los diferentes triggers que puede haber, y esto genera las arritmias ventriculares. Y aquí probablemente van a estar los focos que nosotros vamos a tener en cuenta que es lo que tenemos que hacer. Pero claro, ¿esto cómo nosotros lo podemos ver? Y ya tuvimos un acercamiento la mañana con la doctora Wendy cuando nos habló sobre el uso de las imágenes para yo poder predecir si estas alteraciones histológicas yo las puedo ver mucho antes que otras características para yo poder predecir si este paciente tiene o no riesgo de arritmias ventriculares malignas. Entonces, la idea que vamos a desarrollar ahora es verificar qué características se puede tener para yo poder predecir de una manera más precoz el riesgo de muerte súbita en cardiopatía isquémica. Si nosotros quisiéramos tratar
las noxas que están implicadas en la fisiopatología de las arritmias ventriculares en la cardiopatía isquémica, miren todas las cascadas que tendríamos que ver. Es por eso que probablemente vamos a tener que poner el desfibrilador para evitar el desenlace fatal, porque es muy poco probable que nosotros lleguemos a actuar en todos los niveles de las cascadas neuromolares o de citoquinas que se presentan para la generación en estos pacientes con sustrato. Entonces, es algo muy complejo, pero nosotros tenemos que llegar un poquito antes para poder determinar qué pacientes tienen estos riesgos. ¿Y cuál es el mejor método no invasivo para yo poder estratificar mi cardiopatía isquémica? Tenemos la ecografía, el SPECT, la tomografía, pero lo mejor que tenemos probablemente hoy en día es la resonancia. La resonancia magnética cardíaca nos permite estratificar de mejor manera. ¿Y por qué? Porque añadiendo la presencia de realce tardío con gadolinio y algunas otras características importantes de la resonancia, como podemos notar aquí, es la mejor forma de caracterizar el tejido y sobre todo caracterizar la fibrosis que puede generar con mayor frecuencia arritmias ventriculares. Aquí les pongo un ejemplo de un paciente con cardiopatía isquémica. Nosotros conocemos que por fisiopatología la cardiopatía isquémica va a ir de subendocárdico a epicárdico, que puede ser una lesión subendocárdica o transmural, a diferencia de las no isquémicas que luego presentarán. Entonces, uno puede determinar la ubicación, el porcentaje y algunas otras características que nosotros vamos a poder ver. Pero sobre todo, lo que quisiéramos obtener de estas imágenes, que hay algunos software que permiten hacer esto, es cuantificar la masa de la cicatriz, pero no solamente ver cuánta cicatriz tiene, sino valorar la heterogeneidad de este tipo de cicatriz, porque esta es la cicatriz que probablemente tenga mayor potencial para generar arritmias ventriculares. Una cicatriz densa es muy poco probable que genere una cicatriz y probablemente no sea ni un target de ablación para nosotros. Pero aquella cicatriz que tiene las características de conducción lenta, que se entrelazan islotes de cicatriz densa con zonas de conducción lenta, que nosotros podamos ver eso, sería un papel muy importante para yo poder prevenir adecuadamente en este tipo de paciente y escoger el paciente con mucha mayor precisión. ¿Y qué estudios avalan o qué se pudo ver? De hecho, este es un estudio que publicó un compañero nuestro del clínico, Juan Acosta, en su estudio que hizo del estudio Gaudí en aquellos pacientes que quería determinar qué parámetros de la cicatriz, tipo de heterogeneidad, el borde de la cicatriz o la transmolaridad obtenidos con el realce tardío de gadolinio me podía predecir eventos arrítmicos ventriculares, muerte súbita, en pacientes que tenían un CRTD, todos isquémicos. Se hicieron las distintas capas de los ventrículos en los pacientes, 10%, 25%, 50%, 75% y hasta el 90%, y se trató de caracterizar la cicatriz y ver en cuál de las capas es donde puede existir una heterogeneidad mayor y cuánta masa y cuánta diferencia de cicatriz entre las capas existe. Y esto permitió dar algunos datos más objetivos que se puedan medir. Quiere decir que aquel paciente que tenía una masa de más de 10 gramos probablemente se asocia a estos eventos. Y sobre todo, si yo veo masas que tengan el borderson más de un porcentaje de 5, estos se asocian a mayor eventos de arritmias ventriculares. Entonces, estamos tratando de objetivar datos reales que me puedan predecir con mayor exactitud qué paciente es más potencial para que genere arritmias ventriculares. De igual manera, más recientemente, se evaluó la fibrosis como predictor de muerte súbita en pacientes con enfermedad coronaria. De hecho, miren, esto fue, si bien es cierto, un estudio retrospectivo, pero la cantidad de pacientes fue importante, el seguimiento también es 5 años. ¿Y qué quiso evaluar este estudio? Ver si la zona gris, zona heterogénea, es capaz de predecir eventos arrítmicos en los pacientes. Entonces, esta cicatriz que nosotros vemos acá, que es una cicatriz que todo el mundo la puede ver, que es subendocárdica, tratar de verificar qué características tiene es súper importante para nosotros. Entonces, la zona gris es una zona importante que nosotros debemos tener en cuenta y ahí trabajar de forma conjunta con los de imágenes. Entonces, ¿qué más se pudo ver en este estudio?
es que si nosotros comparamos a algunas pacientes con cicatriz miocárdica por cardiopatía isquémica, si estos pacientes tienen cicatriz heterogénea o no, va a depender mucho para ver si tienen arritmias ventriculares. Y si a esta yo encima la mido y hago un porcentaje de cuánto tiene, de un 5%, probablemente van a tener más eventos arrítmicos. Y esto lo puedo yo cuantificar y vieron que de esta zona gris, 5 gramos, que a veces puede ser muy poquito, puede ser un factor importante para predecir arritmias ventriculares. La presencia de menos de 5 gramos se vio que probablemente tenía riesgo, pero no un riesgo tan alto, ¿no? Y aquí habría que revisar los protocolos que utilizan, por eso cuando se preguntó o se propuso esto al grupo de imágenes, los softwares van a diferir mucho de las distintas instituciones y la forma de medir y de cuantificar esto también probablemente no sea reproducible, pero ya nos están dando algunas luces en qué yo puedo variar. Y a modo de resumen, entonces esta estratificación en relación a la fracción de eyección y el real ser tardío. Si nosotros vemos en este paciente que tiene una evaluación de la fracción de eyección, que es lo que hacemos todo el mundo, podemos ver que aquel paciente que tiene una fracción de eyección menos de 35%, pues realmente sí, en estos pacientes hubo 52 eventos, realmente termina siendo un paciente de riesgo. Entonces, probablemente en un isquémico con menos de 35% de fracción de eyección, sí amerite colocarle un desfibrilador. Pero, ¿qué pasa con aquel paciente que tiene más de 35% de fracción de eyección, que es la gran mayoría que nosotros podemos ver con cardiopatía isquémica, 35, 40, 45? Nosotros lo catalogamos como bajo riesgo. Pero en este grupo de pacientes de bajo riesgo, tuvieron eventos arrítmicos. Entonces, probablemente no estemos llegando a estratificar de manera adecuada. Y este es el real peligro de la fracción de eyección, porque me va a hacer que pierda pacientes que realmente necesiten un desfibrilador. Y aquellos pacientes que yo les encontré cicatriz y cicatriz heterogénea, y sobre todo esa cicatriz heterogénea era más de 5 gramos, eran unos pacientes que realmente probablemente los podamos renombrar como el verdadero paciente de alto riesgo. Entonces es importante tener estas características para yo poder o intentar redefinir cómo voy a hacer con la fracción de eyección. Entonces, en aquellos pacientes con más de 35% de fracción de eyección, se hizo su estudio para validar si realmente esta zona gris que yo encuentro tiene impacto para poder predecir. Entonces, se tomó pacientes de 35, 40, 45 y hasta 50% de fracción de eyección y se vieron estos endpoints. Y se volvió a evaluar la cantidad de zona gris y se corroboró nuevamente que 5 gramos o más de presencia de zona gris realmente tiene impacto en aquellos pacientes, inclusive con FEBI más de 35%. ¿Qué concluimos con esta parte del estudio de la zona gris como referencia en la resonancia? Que la disfunción ventricular claramente no es el único marcador de riesgo, ¿no? Inclusive con FEBI relativamente preservada pueden ser pacientes que tienen riesgo. De hecho, apoya que podemos ver pacientes de alto riesgo con FEBI más de 35 reestratificando la zona gris, pero sin embargo todavía no podemos llevar esto a la práctica diaria porque la reproducibilidad de estos estudios y cuando uno ve la data exacta, cómo hacen los cortes, es un poco difícil poder reproducirlo. Y preguntando a los diferentes centros de imágenes, no son los mismos softwares. Algunos centros tienen sus propios software para poder determinar esto de acá. A día de hoy, todavía las guías clínicas que las manejamos y las vamos a seguir manejando por un tiempo, probablemente hasta cambien, todavía tenemos la fracción de eyección. Pero hay que volver a pensar y decir si realmente este paciente de más de 35% de fracción de eyección voy a buscar algo más. Todavía no tenemos un sustento como para hacer algo más como prevención primaria en pacientes con más de 35% de fracción de eyección, pero tengamos en cuenta que podemos tener otras herramientas para ir buscando. ¿Qué mensajes nos podemos llevar a casa? Que la cicatriz en la cardiopatía isquémica, la estratificación, tiene que ir desde la parte clínica y los estudios de imágenes, ¿no? No pensar como decíamos antes, ¿no? ¿Para qué le vamos a pedir una resonancia a un paciente con cardiopatía isquémica si yo sé que tiene cicatriz?
probablemente para caracterizar la cicatriz o ver otras características de la cicatriz. La fracción de eyección realmente no es el método exacto para determinar el riesgo real de muerte súbita, pero a día de hoy es lo que tenemos y podemos decir que sí, un paciente con menos de 35% de fracción de eyección sí es un paciente de alto riesgo, probablemente los otros pacientes no, y la resonancia magnética es algo fundamental que las instituciones debemos dar a nuestros pacientes o si no, gestionar para realmente determinar si este paciente es un alto riesgo o no de muerte súbita cardíaca. Gracias.